En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Está con nosotros el doctor Daniel Gerardo Gámez Treviño. Bienvenido, doctor. Él es gerontólogo geriatra, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, pues gracias por venir y tenemos pues algunas preguntas, algunas dudas que queremos aclarar. ¿Cómo ayuda un geriatra a las personas, en este caso a las personas adultos mayores? ¿Qué nos puedes comentar sobre esta especialidad? Bueno, aclarar un poco la parte de la terminología de nuestra profesionalización es que siempre hay un poco de confusión entre el término gerontólogo y geriatra. No, cierto, qué bueno. La gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento y es como un programa académico que puede ser adquirido a través de maestrías y doctorados, en donde tú vas aprendiendo y reconociendo los procesos que llevan al envejecimiento prematuro, al envejecimiento acelerado o al envejecimiento exitoso. Por otro lado, la geriatría es la rama de la medicina que se dedica al diagnóstico, tratamiento y los cuidados médicos asociados al adulto mayor, que implica rehabilitación, terapias, etc. Por lo tanto, son dos ramas que son afines, que comulgan estrechamente, pero que tienen su proceso profesionalizante muy completamente distinto, porque una es una especialidad médica y la otra es una ciencia a través de programas académicos, universitarios. ¿Okay? Bien. Entonces, ahora, tu pregunta específica sobre ¿por qué la geriatría, qué impacto tiene la geriatría o estas dos ramas hacia una persona? Pues creo que vamos más allá del cuidado hacia un adulto mayor. Lógicamente nosotros buscamos siempre la atención médica hacia un adulto mayor. Hacer diagnóstico temprano, prevención de discapacidad y reconocimiento de enfermedades propias de la vejez para su atención, diagnóstico y tratamiento oportuno. Mejorar la calidad de vida de la persona. Pero te digo que va más allá porque al ser una especialidad multidisciplinaria, o sea, que involucra varias disciplinas afines, como nutrición, psicología, enfermería, se agrupa y más que atender pacientes, atendemos familias en donde brindamos asesoría continua y donde brindamos habilidades o herramientas que hacen o que facilitan el cuidado de la persona mayor. Entonces, ese es el verdadero impacto de la geriatría y que pudiera hacernos diferentes de otras especialidades médicas que también ven adultos mayores, la cardiología, la endocrinología, la reumatología, que ven sus propias enfermedades, pero que atienden más hacia un diagnóstico de una enfermedad precisa. Generalmente escuchamos a las personas o a los amigos, familiares, dice voy a consultar al dentista, voy a consultar al cardiólogo o bien al neurólogo, pero yo no recuerdo haber escuchado voy a ir a consultar al geriatra. Cada vez será más común por las personas que te rodean. A lo mejor conforme vamos creciendo en la vida y los adultos mayores o los grupos de adultos mayores tiende a ser más cotidiano, pero definitivamente es una especialidad muy nueva. Sí, ¿verdad? Tendrá 40, 50 años, que tiene su desarrollo en su fase moderna. La palabra geriatría se conoce desde hace muchos siglos, pero la geriatría moderna es una enfermedad del siglo pasado solamente. Por lo tanto, pues se ha ido promoviendo y actualmente ya cada vez hay más familias y personas conscientes que desean
ser evaluados, diagnosticados y estar en tratamiento y en supervisión médica continua por médicos especialistas en esta etapa de la vida, que es la vejez. ¿Qué es lo que valora un geriatra en los pacientes? O sea, ¿qué le detectan, qué le buscamos o qué le tratamos de solucionar a un paciente? Fíjate que la herramienta más utilizada, y lo recomienda las guías de evaluación del adulto mayor a nivel nacional e internacional, utilizamos una herramienta que se llama evaluación geriátrica, o evaluación gerontogeriátrica o gerontológica. Uh-huh. Es una serie de pruebas que permiten la detección o la detección temprana o al menos te da información de probabilidad de enfermedades que se reconocen como los síndromes geriátricos, que son entidades con múltiple causalidad y con múltiples consecuencias para la persona que padece esos síndromes geriátricos. Cuando hablas de enfermedad de la vejez, normalmente te vienen a la mente pues, enfermedades comunes relacionadas al desarrollo, sobre todo en la etapa de adultez y adultez mayor. Diabetes, hipertensión, son enfermedades comunes del envejecimiento. Pero generalmente esas enfermedades inician desde una muy temprana edad, desde los 30, 40, 50 y más con los hábitos que tenemos desde muy temprana edad, pues son enfermedades que se diagnostican de esa manera. Y entonces ya en geriatría vemos esas enfermedades, pero ya vemos con una historia muy larga y con complicaciones asociadas a las enfermedades. Entonces vemos más las complicaciones que la enfermedad misma. En cambio, los síndromes geriátricos son entidades que generalmente aparecen a partir de los 50, 60 años y que aumenta la probabilidad de que se presenten conforme avanza la edad. Cierto. Inclusive se duplica. Por ejemplo, la depresión, el trastorno depresivo mayor, la depresión en el adulto mayor, las incontinencias urinarias, las enfermedades neurocognitivas, también llamadas demencias, Uh-huh. las enfermedades como las úlceras, como la inmovilidad, como la fragilidad, que son condiciones o enfermedades que conforme avanza la edad se van haciendo más presentes. Y estas van llevando hacia la discapacidad, se van fragilizando y van llevando a la discapacidad. Entonces, el impacto que tiene la geriatría, el geriatra y todo el equipo de intervención, es buscar mejorar la calidad de vida, el control de los síntomas asociados de esas enfermedades y prolongar la etapa de funcionalidad de la persona para que la discapacidad, o sea, la etapa de la cama, de las dificultades relacionadas a la inmovilidad, se aleje lo más posible y ahí estamos hablando de calidad de vida. Lógicamente, en esta etapa de la vida tiene un límite, o sea, todos tenemos un límite marcado por la muerte, pero cómo llegas ahí hay diferencias. O sea, el proceso es diferente. ¿De qué va a depender mucho? Los cuidados médicos, de la capacidad de la persona, a nivel de su personalidad. Ahí hablaríamos de un envejecimiento exitoso. Pues si estás libre de estas enfermedades y si tú promueves desde etapa muy temprana de tu vida, te cuidas, vamos a llamarle, y te rodeas de un ambiente saludable en toda la extensión de su palabra, porque ahorita platicamos de eso, hay mucho sobre eso. Y si tú desarrollas todos tus pilares y fortaleces tu desarrollo desde la infancia, pues puedes ir desarrollando un envejecimiento exitoso paulatinamente. Y a lo mejor puedes llegar a los 90 años corriendo en la playa con tu perrito, con tu animal. Y que sí hay personas que lo hacen. Claro, ¿Y cómo logran llegar a esa etapa de la vida en un óptimo estado de bienestar? Pues hay muchas condiciones para poder lograr eso. De allí, o sea, recuerdo ahora que según mediciones médicas, el cuerpo va creciendo, desarrollándose hasta los 25 años. Después de los 25 años, si mal no recuerdo, ya, ahora sí que ya nos vamos haciendo viejos. ¿Cuándo consultar a un geriatra? Fíjate que ahondando un poquito en lo que mencionas, fíjate, siempre confundimos tres palabras que parecen sinónimos.
escuchamos muy frecuentemente como sinónimos vejez, envejecimiento y senectud. Ya. Y en las tres piensas, pues es una persona mayor de 65 años, que está en su etapa de senectud, que está en su etapa de la vejez o que está en su máximo envejecimiento. Pero la realidad es que no tienen nada en común. Ya. Envejecimiento es el proceso, desde que naces hasta que mueres. Tus células, cada una en tu organismo está envejeciendo continuamente. Tienes células ahorita en tu cuerpo que están muriendo y que se están renovando. Tenemos células como las neuronas que hasta ahorita, al día de hoy, la ciencia no ha podido multiplicarlas. Por lo tanto, la que perdemos se muere y ya no la recuperamos. Y así sucesivamente. Entonces, estamos envejeciendo continuamente. La senescencia es lo que tú mencionas. Cómo a partir de cierta edad, en donde estás en tu cumbre, biológicamente, empieza un deterioro. Y eso está así alrededor entre los 28 y 30 años. Ese deterioro ya se llama senescencia. O sea, después de la madurez. Cierto. Y por otro lado, la vejez es la etapa de la vida que por condiciones demográficas o epidemiológicas, la política pública sugiere cierta edad para fines de interés de la población y actualmente, según la ley del 2002, es a partir de los 60 años. Cierto. Entonces, esa es la etapa adultez mayor o la etapa de la vejez. Entonces, ves cómo es distinto, pero a lo que voy es que nosotros, si pensamos en envejecimiento y en medidas para envejecer con éxito, pues tenemos que empezar en medidas desde que eres bebé. O sea, ¿qué haces tú para envejecer con éxito en toda tu trayectoria de vida? Si pensamos en cómo cuidar mi vejez, ahora sí, ¿qué medidas tengo que tomar yo a partir de los 50, 60 para tener una vejez saludable? Cierto. Y si pienso en senescencia, bueno, pues ¿qué voy a hacer a partir de los 30 para mantenerme con el estado de vigor para que el deterioro no sea tan rápido? ¿Qué cuidados debemos procurar o tener para llegar a eso? ¿Qué nos recomendarías para los adultos mayores o no tan mayores para que lleguemos con éxito a ser más sanos, adultos mayores, pero sanos? Sanos, exitosos, robustos. Eso. Bueno, mira, como te menciono, el envejecimiento, todas las medidas que voy a comentar deben de ser una medida que debemos de tomar desde el día de hoy. No importa tu edad. Puedes tener 8 años, puedes tener 20, puedes tener 40, puedes tener 50. Si tú hoy quieres iniciar un envejecimiento exitoso, pues no hay vuelta atrás. Tienes que empezar a partir de hoy a marcar tu futuro. Entonces, cuando damos consejos, yo a mí me gusta dar consejos basándome en 5 pilares del envejecimiento exitoso. Uh-huh. La parte biológica, que está relacionada directamente con nuestro estado físico, es muy importante, es un pilar. Vamos a imaginarlo como columnas de tu casa. Cierto. Si tú quieres tener tu casa equilibrada, tu techo seguro, pues tienes que tener todos los pilares igualmente fortalecidos. Bueno, pues claro. Uno de los pilares es tu estado físico. ¿Qué involucra el estado físico? Ejercicio, nutrición adecuada, peso adecuado, evitar consumo de agentes nocivos, tabaquismo, alcoholismo. La recomendación internacional te dice una copita al día de vino. Yo creo que tú sí te tomas una copita de vino de vez en cuando, ¿verdad? Generalmente. Bueno, yo también. Pero pues es una recomendación internacional. Pero ya cuando son 2, 3, 4 botellas, entonces ya se pierde la parte preventiva y ya se torna alcoholismo. Entonces, esa parte también es importante. Voy a decir 3 de cada pilar para no andarnos mucho, pero bueno. Entonces, ejercicio, nutrición y evitar consumo de agentes nocivos para tu salud. Por otro pilar, la parte psicológica. Sí. Evitar estrés. Que tu vida no sea puro trabajo. Que tu vida no sea puro
buscar una economía alta, sino equilibrar todo en tu vida. Depresiones. ¿Cómo manejas los retos de la vida? ¿Cuál es tu personalidad? Si eres neurótico, irritable, poco amable, poco responsable socialmente, eres introvertido, te angustia todo, pues son personalidades que probablemente o seguramente te van a llevar a un envejecimiento no tan exitoso o patológico. En la parte espiritual, porque también es un pilar muy importante, Sí, ¿verdad? y no hablo de religiosidad, Sí. hablo de espiritualidad, o sea, la comunicación de tu cuerpo con tu espíritu y cómo integras. Claro, una de las herramientas más importantes para fortalecer la espiritualidad, pues es la religiosidad. Sin embargo, no es suficiente. O sea, también tienes que, aparte de tener un buen apego con un ser supremo y seguir un patrón de conducta en la comunidad con la que vives adecuado, también tiene que ver cómo tú estás con tu espíritu, y ahí involucra mucho la meditación, el ser yo, el cuidar mi espíritu, el cuidar mi esencia, el cuidar mi persona, etc. Y otro pilar muy importante, pues el económico también, ¿eh? Claro. Tener la capacidad para autosustentarte, para tener lo necesario, lo básico para poder vivir bien en base a tus intereses y tus formas. Hay gente que con poco vive muy bien porque es feliz con lo que tiene, y hay personas que con mucho no logran empatizar con los pilares de ese envejecimiento, y tener mucho les causa más estrés que satisfacciones. Entonces, esa comunión entre los pilares también es bien importante. El estrés se habla mucho de él, pero luego como que pues no lo conocemos o no le prestamos atención. ¿Habría algo que nos pudieras orientar hoy cómo evitar el estrés? Porque, un ejemplo, vemos gente que va manejando por la calle y va tenso y tú lo ves que hace señales y que, o sea, está pues rechazando algo de lo que va en el camino, que no tiene remedio, o sea, está sucediendo, pero eso es parte del estrés, considero, ¿verdad? Y tenemos que ser sinceros, la sociedad en la que vivimos favorece a tener descargas de enojo y de furia ante múltiples situaciones que pasan en el día a día, y el tráfico, y el ir tarde, y los pleitos con la familia, todo eso como que favorece un poquito a ese neuroticismo con el que vivimos el día a día. ¿Cómo evitarlo? Es una pregunta un poco difícil, ¿eh? Sí. Un poco difícil porque, lógicamente, va más allá de tomar una pastilla. Sería lo más sencillo. Pues ve con tu médico y a lo mejor ya eres propenso a tomar un tratamiento para controlar la ansiedad, el estrés, el enojo, la irritabilidad. Pero también tiene que ver con tu personalidad. Tú eres bien amable, tú eres bien flexible. Digo, porque te conozco, Saúl. Eres bien flexible, tienes una personalidad muy ecuánime, no te metes en problemas. Entonces, como verás, hay personas y personalidades que tienden a tener una vida muy light, muy relajada. Habemos personas un poco más neuróticas, en que respondemos a los estímulos negativos con mucho afrontamiento. Hay personas que no, que se les escurre. Entonces, lógicamente, tu personalidad te ayuda. Definitivamente te ayuda. Pero, a pesar de mi personalidad, ¿cómo manejar el estrés? Bueno, pues respirar hondo. Por ejemplo, si ya sabes que el tráfico siempre es un problema contigo, ¿cómo solucionas el tráfico? Pues con tiempo. Si yo traigo suficiente tiempo, me da igual el tráfico. Me puedo tardar más tiempo o puedo un accidente, pero si tengo tiempo, pues no tengo por qué reaccionar mal. Claro, siempre va a haber alguien, y me recuerdo mucho cuando entro a la oficina de mi jefe, el doctor Ricardo Salinas, que es el jefe del servicio de geriatría, y dice: hoy llegué a todo dar, ya verás cómo entra alguien, y voy a cambiar la palabra porque dice una palabra antisonante,
pero me lo afecta o me lo molesta el momento. Entonces, sí, siempre puede haber situaciones en la vida que hacen que cambies tu situación anímica y que te enfurezca o te irrite. ¿Cómo logramos poner barreras? Y eso depende de ti, tu estrategia de vida, Sí, ¿verdad? del día a día. ¿Podrías recomendarnos algunas actividades que debería hacer el adulto mayor para esa vejez exitosa? O sea, unas rutinas, por Sí, ejemplo. claro. Fíjate que el estar ocupado es una herramienta muy importante. Sí, ¿verdad? El hacer algo. Hacer O sea, algo. tener un propósito de día y de vida. Eh, Claro, el propósito de día va enfocado en tu propósito de vida. Es como decir las metas a corto y a largo plazo. eh, Entonces, en todas tus etapas de vida, pero específicamente en una etapa ya de jubilación, que júbilo significa va más hacia el júbilo, hacia la felicidad, hacia el disfrutar esta etapa de la vida. Entonces, si ya estás en ese momento en tu vida en donde estás en júbilo, bueno, pues la mejor manera es disfrutarla. Hay dos formas. O te desapegas de tus actividades y te encierras en un cuarto a ver televisión y a escucharte a ti mismo. Y si para ti eso es envejecer con éxito, pues adelante. Pero creo yo que la que más favorece es el envejecer activo. Social, grupos, métete. Busca, siempre hay alguien en la comunidad o alguna iglesia o algún proyecto de gobierno como el DIF, etcétera, que tiene grupos donde gente de tu edad se agrupa, Cierto. se une y hay actividades en común. Baile, danza, tai chi, la actividad que quieras. Si es de actividad deportiva o que te ejercite físicamente, mucho mejor. La parte de evitar el sedentarismo es una arma muy, muy buena para el envejecimiento exitoso. La actividad mental. ¿Qué te gusta a ti hacer, Saúl, para mantener tu mente activa? Leer, por ejemplo, a mí me motiva leer, inclusive resolver el sudoku y O sea, actividades matemáticas, actividades... Sí. Pero no creo que seas de las personas que lee por leer. O sea, de que agarras el periódico nomás a ver qué pasó en el día. Creo yo que vas allá, más que leer es aprender. Definitivamente, eso es. Ese es el arma para la estimulación mental. Siempre buscar aprender algo nuevo. Hay retos en la vida que nunca dejas de aprender. Por ejemplo, aprender un idioma. Si no soy bueno en inglés y me gustaría mejorar mi inglés, no hay edad para seguir trabajando en él. Claro. Entonces, métete, busca leer. Cierto. Entonces, la parte mental, entre el reto mental y cognitivo sea más fuerte, con más estímulo, explotas más tu capacidad neurológica, tus neuronas, las estimulas más y fortaleces la unión entre las neuronas y por lo tanto haces más, le llamamos en medicina sinapsis, uniones entre neuronas con neuronas y fortaleces tu aprendizaje y tu razonamiento. Por el lado físico, pues somos lo que comemos, mi estimado. ¿Cómo es tu dieta? ¿Cómo equilibras tu plato? Cierto. ¿Tu dieta está basada en comida chatarra? ¿Tu dieta está basada en comida incolora? O sea, sin color, sin sabor. Bueno, pues tu envejecimiento es sin color y sin sabor. Sí, verdad, es bueno. Entonces somos lo que comemos. Por lo tanto, equilibra el plato. Las nutriólogas o los nutriólogos utilizan el semáforo de la nutrición. O sea, que tu plato tenga los 3 colores del semáforo. Ah, qué importante, sí. Verde, vegetales. Amarillo, cereales. Rojo, productos de origen animal, carnes. Inclusive hay pescado, aunque sea blanco. Bueno, el salmón es rojito. Y así sucesivamente. Vas combinando el plato del buen comer para mantener... Claro, el plato va equilibrado a tu ritmo de trabajo. Si trabajas mucho y haces mucho ejercicio, tendrás que comer más. Y esa asesoría te la puede dar la intervención del equipo de nutrición de todo el equipo geriátrico. Cierto. Ahora citabas de encerrarse y de... Hay personas que luego pues hacen eso, ¿verdad?
quiere decir que una persona que se encierra en su recámara o en un cuarto, ¿verdad? En su habitación, ¿tiene depresión? O sea, ¿pudiera ser que está Pudiera ser, deprimido? claro, claro. Un síntoma de la depresión es el aislamiento. Ese es un... Eso es un síntoma y puede ser una alarma si tú observas que alguien, un ser querido, tiene una tendencia al aislamiento, a la desolación, lo ves con características o rasgos de tristeza, con pensamientos negativos, lo ideal es que intervengas. Nosotros como red de apoyo, pues recomendar, sugerir salir, tratar de involucrarlo en actividades fuera del cuarto y fuera de casa, y aparte, pues atención médica oportuna para que pueda el equipo de geriatría intervenir y mejorar la calidad de vida de esa paciente. Y a veces es tan fácil, ¿eh? Sí, ¿verdad? Una buena intervención médica en el momento adecuado le cambias la vida a un paciente y a una familia. Cierto. Y eso es significativo, el impacto. Por eso la geriatría va más allá de la enfermedad. Qué bien. Ahora estabas también de la disciplina de hacer alguna actividad física. ¿Qué tiempo debe dedicar una persona adulta a una actividad física? Depende mucho de tu trayectoria de vida en el ejercicio. Si fuiste siempre un atleta, digo, tú fuiste corredor. Cierto. Entonces tienes cierto historial atlético. Entonces, para ti recuperar tu capacidad aeróbica o para mantener tu capacidad física, pues puede ser un poquito más sencillo, pero tienes que hacer ejercicio. A ti no te puedo poner o no te podemos poner a hacer 30 minutos de caminata al día, porque tu cuerpo está capacitado para hacer más que eso. Sin embargo, tienes que reiniciar, si lo dejaste de hacer, tienes que reiniciar paulatinamente hasta que logres tu capacidad. Pero una persona que nunca ha hecho ejercicio, sí tenemos que tener mucho cuidado con la indicación de ejercicio. Idealmente tendría que ser revisado médicamente para ver si su cuerpo está capacitado para hacer cierto tipo de ejercicio. Pero como una recomendación general, y porque me estás haciendo una pregunta muy concreta, al menos 30 minutos al día. 15 de ida y 15 de regreso. Con una caminata, pero no ir a caminar como cuando vas al mercado. Una caminata más Una caminata intensa. un poquito más intensa. Lo mencionamos muy sencillo, pues ponte los tenis. O sea, ponte los tenis, ponte la cinta, ponte tu relojito con tu pulso, si lo tienes, y sal a caminar y busca que el ritmo cardíaco aumente al menos un 20%, porque de esa manera ejercitas la sudoración o el corazón para después desarrollar un poco de sudoración, y eso significa que sí te estás moviendo adecuadamente. Esas buenas costumbres, o sea, yo pienso que se han venido aplicando en el transcurso de los años. Yo veía una gráfica de la evolución de la esperanza de vida y en relación a 1930, pues no hace mucho, 90 años, ahora la esperanza de vida ha mejorado pues mucho, podríamos decir. Por ejemplo, veía esta de 40 años o menos de 40 años, ahora ya andamos rozando los 80 años casi, ¿verdad? Así es. Verás que nuestra esperanza de vida en los 40 y 50 estaba alrededor de los 40, 50 años. O sea, el promedio de las personas que vivían solamente tenían una sobrevida a los 50 años. Entonces, pues las enfermedades que ahorita vemos en la etapa de la vejez, pues no se presentaban en aquel entonces. Por eso los síndromes geriátricos son enfermedades modernas. Bien. Porque la gente no vivía tantos. Claro, sí había quien llegaba a los 70, 80, pero era menos del 2% de la población. Actualmente, y con todo este fenómeno de envejecimiento poblacional después de la Segunda Guerra Mundial y todos los avances científicos y la medicina moderna y las vacunas y los antibióticos y la prevención de enfermedades en la infancia con la reducción de la mortalidad infantil, te ha llevado que hemos ido paulatinamente aumentando la sobrevida. Y en solo 50 años, prácticamente hemos duplicado el promedio de vida de las personas en el planeta. Claro,
Países desarrollados tienen mayor sobrevida. Países menos desarrollados tienen menor sobrevida. Pero actualmente el promedio va desde los 75 hasta los 80 años. Y todavía para el 2050 tendremos un aumento en la esperanza de vida al menos 2 años más de nuestra gente. Por lo tanto, más del 50% de la población que llegue a esa etapa de la vida sobrevivirá o pasará a los 80. Y un porcentaje muy importante, alrededor del 10%, llegará a los 90 o inclusive a los 100 años. Entonces tendremos un incremento de los famosos centenarios. Yo no sé cómo le va a hacer el gobierno para dar tantos premios a tantos centenarios. Yo quisiera llegar a los 100, pero ¿cómo? Es la pregunta. Sí, gracias. Ahora que sí te has hablado de los 100, yo conozco una persona, a una señora que ahora hace menos de un mes cumplió 103 años. Qué bendición. Y me llamó la atención mucho, porque la última vez que la vi en el parque. La sacaron a caminar y ya nos sentamos y platicamos un poco. Me decían que ella había perdido la fuerza en sus piernas y fue con el geriatra y ya le recomendó que tomara vitamina D. Y dice, no, y ya camina, pero es la única forma. ¿Podíamos recomendar algo más para las personas adultas que deben cuidar su dosis de vitamina D? Yo creo que es una de las áreas de investigación que a mí más me gusta, el tema de vitamina D relacionada con pérdida de masa muscular y debilidad de las extremidades. La recomendación internacional de niveles de toma de vitamina D diarias de 800 microgramos, que es una dosis relativamente bajita. Actualmente hay gente que recomendamos o que se autorrecomienda tomar 2,000 a 4,000, pero la principal fuente de vitamina D la tenemos gratis. ¿Gratis? ¿Ah? Gratis. Y no tienes que ir a ninguna tienda. Es no más, la compras. Desde tu casa. Y no tienes que abrir ni siquiera el esfuerzo de abrir algo, una llave, más que salir. La principal fuente de vitamina D es el sol. Mira, 15 minutos de sol te da 3,000 unidades internacionales. Más que una clave. No todo es fácil en la vida. Te dice que el sol tiene que ser captado no por tu cabeza, sino por tus brazos, tus piernas principalmente, tu cuerpo en general, pero principalmente tus brazos. Entonces hay que ponerse tu camisa de tirantes, sus chorcitos o faldita para que entre el sol. Y no tiene que ser un sol directo. No tienes que ponerte a las 2 de la tarde a 40 grados para poder captar el sol. Puede ser un sol de mediodía o un sol del atardecer. Cierto. Y puede ser a través de una ventana. Pero aprovechar el rayo de sol que entra en tu casa o en tu patio o en tu cochera. Sentarte, yo recuerdo mucho, ¿recuerdas? Antes usaba mucho que las personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos salían a la mecedora. Cierto. Pues ellos estaban haciendo lo correcto. Ahorita, ¿cuántas personas ves en la mecedora fuera de su casa? Sí, se acabó esa costumbre prácticamente. Se acabó. Cierto. Y era sol. Lo que buscaban es sol. Claro, también buscaba platicar con la comadre. Sociabilidad. Sí. También buscaba ver pasar coches, o sea, sentirse vivo, sentirse que el mundo que te rodea se mueve. Entonces, todos esos son indicadores que favorecen tu estabilidad mental, tu estabilidad emocional, tu estabilidad física, que te pueden llevar a un envejecimiento. Y pregúntale a la abuelita que viste a los de 103 años, ¿qué hizo además de tomar vitamina D? Algo más tuvo que haber hecho para llegar a los 103 años. Sí. ¿Qué más hizo? Y te vas a dar cuenta que hay muchos comunes denominadores. Aceptabilidad, adaptabilidad, adaptarte a los cambios, a los retos, a las enfermedades, a los malos hijos o a los buenos hijos. Adaptabilidad y reciprocidad. Siempre sentirse vivos y querer dar algo más el día que me levanto. Entonces, esto es como que un todo muy complejo que te favorece tu envejecimiento. Pero no podemos negar que parte de lo que somos, estamos genéticamente programados. Entonces, a lo mejor me ha tocado personas que son muy buenas,
muy amables, con un estado físico perfecto, sin enfermedades, sin consumo de drogas ni de ningún estimulante, y que tienen una vida perfecta y que a los 40 años aparece un cáncer y fallece. Sí. Sí. Claro, porque 30% de lo que somos pudiera ya depender. Entonces, siempre voltea a tu ascendente, siempre voltea a tus padres. Cierto. Y si ves un patrón negativo, o sea, si ves una diabetes, una hipertensión, un cáncer, etcétera, pues tienes que trabajar el doble en tu vida joven para tratar de que eso se prolongue, ¿no? Bien, pues ya estamos por terminar. Una curiosidad que quisiera que nos ampliaras es la información que luego recibimos que en algunas ciudades del mundo, y bueno, no digamos países, no, en unos puntos muy específicos, la gente vive más de 100 años. O sea, no es un común, no una excepción como luego la encontramos aquí en México. ¿A qué se deberá eso, doctor? Fíjate que sí, se ve mucho en Asia, por ejemplo. Hay ciertos patrones genéticos también, generalmente son poblaciones cerradas. O sea, no son poblaciones muy turísticas. No son poblaciones donde hay mucho movimiento de personas y mucha migración y muchas mezclas. Son comunidades un poquito más cerradas. Inclusive lo vemos también en comunidades de religiones particulares. Yeah. En donde el círculo social y la unión entre personas prácticamente se preservan los genes. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, que desde aquí le mandamos saludos a todo México y Latinoamérica, pues dicen que nos casamos entre primos. Y sí, y a lo mejor tienen razón, porque esta ciudad se desarrolló a partir de 13 familias que llegaron de San Luis, Potosí, Saltillo, y llegaron a fundar Monterrey. Y de ahí se esparcieron en varias zonas geográficas dentro del área metropolitana. Entonces, pues el inicio es cerrado y luego cómo se fueron multiplicando. Entonces, lo mismo ha pasado en muchas características. Monterrey no es de las ciudades características de envejecimiento amplio o que tienen una construcción muy alta de centenarios. Pero si tú analizas el común denominador de esas ciudades longevas, te vas a encontrar que tienen patrones genéticos en común, que son cerrados, que tienen un ambiente muy controlado en lo que comen, en su capacidad económica de producción y la estabilidad que tienen en relación medio ambiente-persona. Entonces hay más equilibrio y es uno de los factores. Y eso mismo tú puedes preguntarte, oye, ¿por qué la gente de la comunidad rural, aún en Nuevo León y en México, vive más? ¿Qué factores favorecen al envejecimiento? Se enferma menos. Se enferma menos. ¿Qué tiene que ver con nutrición? ¿Qué tiene que ver con que veas al abuelito de 90, 80 años toda viendo la labor a cortar fruta, verdura? Todavía tomando leche de vaca. O todavía en un ambiente no contaminado, en una comunidad donde los árboles te rodean. Entonces, todo eso son preguntas interesantes. Cierto. Gracias, doctor. Pues hemos tratado un tema muy amplio en unos pocos minutos. Gracias. ¿Quisieras agregar algo de lo que sobre este tema que hemos tratado ahora? Actualmente la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas hace un esfuerzo para promover el envejecimiento saludable. Está en su eslogan. Hay muchos indicadores para envejecer saludablemente. Yo lo que les podría en conclusión decir es, empiecen hoy, trabajen sobre su futuro, trabajen sobre su vejez, planeen realmente su vejez. Es una etapa muy bonita y si la tienes bien planeada, claro que puedes lograr tus metas y no hacer tan negativo el proceso. Recuerden que lo negativo lo hacemos nosotros. Y adaptarte a todos los cambios que puedan venir. Porque claro que puede haber enfermedad de seres queridos o de nosotros mismos, pero nuestra capacidad de adaptabilidad, nuestra capacidad
de echarle para adelante, de tener la sustentabilidad o sostenibilidad económica, que es muy importante, y mantenerte en buen estado físico, yo creo que son, en conclusión, los ejes más importantes para envejecer, a pesar de las circunstancias, con un envejecimiento saludable. Gracias, doctor. Al contrario, solo Excelentes, para servir. Excelentes conceptos que debemos tomarlos en cuenta. Bien, pues seguiremos informando hasta la siguiente entrevista. Gracias por sus atenciones. Hasta pronto.